Yo soy profesora adjunta de fitopatología de la Universidad del Litoral y tengo un centro de sanidad privado de cultivo. Vamos a hablar un poquito de enfermedades de maíz y de soja. En general, en todo el país las enfermedades son las mismas, hay mayor prevalencia según las zonas. En el caso del maíz nosotros vamos a tener dos grandes grupos, ¿no?, para preocuparnos. Por un lado la roya, está la roya común que abarca toda la zona núcleo y la roya sureño polisora que la encontramos en el norte de nuestro país, mezclada digamos con la roya común también. La roya en el caso del maíz es una enfermedad que se presenta al principio del cultivo, que necesita un monitoreo desde estados vegetativos, desde 8 hojas, desde 10 hojas, porque es una enfermedad que puede ser explosiva, sobre todo en híbridos susceptibles. Y por otro lado tenemos lo que llamamos enfermedades de fin de ciclo en maíz, que básicamente están generadas por patógenos que tienen su inóculo primario en el suelo y que luego generan un inóculo secundario, es decir, de las primeras lesiones hay una producción de conidios o de esporas que van hacia el resto de la planta de maíz. En este sentido, la enfermedad más importante o conocida son los tizones, que tanto se dan en la zona núcleo como en el NOA y en el NEA, en la zona de Chaco. El tizón común son lesiones ovaladas. No deberíamos tener esas lesiones en el estrato medio y superior del cultivo. Cuando tenemos 1 o 2 lesiones cerca de floración, digamos, si el maíz está en floración, muchas veces es necesaria la aplicación de fungicida. Antragnosis es otra de las enfermedades que se da bastante con calor, así que son enfermedades que se dan en el norte de nuestro país. También especialmente en la zona NOA vamos a encontrar a la mancha lineal o mancha habano, que es ocasionada por Cercospora ceamaidis, que no se da tanto en el resto del área maicera. Es una enfermedad muy reciente en la zona de Buenos Aires. Es una enfermedad típica de toda la zona de Salta, Tucumán, Jujuy. Todas las enfermedades de fin de ciclo se manejan de la misma manera, se pueden manejar con fungicidas. Esos fungicidas de maíz deben ser aplicados no más tarde de floración. Estas enfermedades pueden después generar un estrés en la planta que lleve a una removilización en el tallo principal del maíz y a una pérdida, digamos, de unas defensas naturales, y eso lo aprovecha para colonizar los determinados patógenos de suelo y generan las podredumbres de raíz y tallo en maíz, que también se dan bastante en los maíces de segunda, y en el NOA puede haber problemas sobre todo en maíces de segunda. En realidad las podredumbres de raíz y tallo no las controlamos directamente con un fungicida, sino que al hacer una aplicación foliar nosotros vamos a estar reduciendo ese estrés que puede tener la planta por enfermedad y la posicionamos mejor, digamos, en sus defensas para con estos patógenos de suelo. En el caso de soja, básicamente las enfermedades son las mismas en todo el país. Podemos tener problemas vasculares relacionados con patógenos de semilla que requieren un curado de la semilla, un curado previo de la semilla. Entre esos patógenos tenemos aquellos que generan el dumping off, tenemos fitóstora, las podredumbres por fitóstora, muerte súbita, que es una de las enfermedades que está incrementándose lentamente en todo el país. Y dentro de las foliares, el problema de las enfermedades de fin de ciclo, básicamente las dos más importantes son la mancha marrón y la mancha púrpura o tizón por Cercospora kikuchi, que se dan tanto en la zona sojera núcleo como en el NOA. La mancha en ojo de rana no es un problema en el NOA porque se utilizan cultivares de ciclo largos. Hace muchos años que la estación Obispo Colombres de Tucumán ha estado trabajando en el tema. Sí es un problema en la zona núcleo, digamos, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y Buenos Aires, donde se utilizan muchos más cultivares de ciclo corto. Y a su vez diríamos que con la roya pasa al revés, o sea, la roya es una enfermedad que no abarca toda la zona sojera de nuestro país, sino que empieza a ser una enfermedad recurrente en el NOA y en el NEA, es decir, las provincias de Entre Ríos, Santa Fe Norte y lo que puede ser el NOA son lugares donde tenemos que estar atentos a esas hojas de segunda o ciclos largos que entran en un otoño donde vamos a tener mayor cantidad de horas de mojado y las temperaturas típicas
típicas para que se dé una roya, que es de entre 16 y 24 grados. En esa situación hay que mantener un monitoreo cada 7 días y se justifica el control por esta enfermedad. Si no, las enfermedades típicas que se dan todos los años son las que decimos de fin de ciclo, ¿no? Las que nombramos hoy: mancha marrón y tizón por cercos por Akikuchi. Por supuesto hay maneras de prevenirla. Desde lo cultural, lo mejor debería ser la rotación. Lo que pasa es que tenemos una gran cantidad de soja bajo siembra directa y bajo monocultivo, digamos, y bueno, la rotación en algunos casos se hace necesaria, en muchos casos sería buena, no siempre se hace. Pero la otra manera de prevenir es haciendo una protección correcta de la semilla. Y digamos que esa protección, además desde el punto de vista de lo químico, no sea con un solo principio activo, sean más abarcativos del complejo de patógenos que pueden afectar la soja. Esa es la primera medida que yo tengo que hacer, y que justamente es en el momento de sembrar la soja. Y creo que como prevención, también para mí prevención es el monitoreo. Es decir, ir viendo todas las semanas qué pasa en ese cultivo de soja me va a permitir a mí tomar medidas de control que sean medidas a tiempo, que no sean medidas tipo bombero, de emergencia, o porque la soja había llegado a un estado fenológico determinado. Basarse en el monitoreo sistemático del cultivo creo que sienta las bases para hacer un buen manejo. La sugerencia hoy para mí sería que el productor que se guardó semilla propia, porque le pareció que estaba linda, porque le gustó, que de todas maneras haga un análisis para saber qué patógenos está llevando al campo, aunque sea el mismo campo, ¿no? ¿Qué patógenos voy a estar sembrando otra vez, ¿no? El análisis de sanidad es muy sencillo, y también le puede dar la pauta de qué fungicida utilizar, que utilice fungicida curasemilla, que tenga presente qué problemas tuvo el año anterior en ese lote, porque si son problemas vasculares tal vez tiene que pensar en otra variedad, en una rotación. Es decir, no todo da lo mismo, no todas las enfermedades, no todos los patógenos se manejan de la misma manera. Entonces es muy importante lo que pueda hacer ahora, antes de que empiece el cultivo, en los meses de octubre, de noviembre, antes de sembrar, porque eso va a tener impacto después en la sanidad de todo el ciclo del cultivo que sigue, ¿no?